porque su familia era muy pobre. El chico sufría acoso todos los días al ir a la escuela. Nunca se defendía, porque los profesores jamás se ponían de su lado. Un compañero del asiento trasero lo notó. John llevaba unos zapatos de mujer pintados de negro. En realidad, él tampoco quería ir a clase con zapatos femeninos, pero su dolor no tenía con quién compartirlo. John vivía en una familia numerosa. Sus padres trabajaban duro todos los días, pero aún así, el dinero nunca alcanzaba. John lo sabía muy bien. Por eso, aunque sus zapatillas estaban destrozadas, no se atrevía a tirarlas. Eran el único par que tenía, pero ese día su madre las tiró a la basura. John estalló de rabia, porque ese día había una carrera extremadamente importante. Al darse la vuelta, John lo vio. Eran unas zapatillas rosas que había usado su hermana mayor. Intentó resistirse, pero no sirvió de nada, porque en casa ya no quedaba dinero para comprar zapatos nuevos. Para ocultar la vergüenza, John solo pudo pintar de negro las partes rosadas con un bolígrafo, intentando tapar una realidad humillante. Pero al final, sus compañeros lo descubrieron y, como era de esperar, llegaron las burlas. El dolor de John no venía solo de una vida llena de carencias. Lo peor era que nunca nadie se había interesado por él, por todas esas ideas que volaban en su cabeza. Así que no tuvo más opción que encerrarse en sí mismo, volviéndose cada vez más solitario. Hasta que un día, una chica nueva llegó como un rayo de luz y se coló en su pequeño mundo. Su vida cambió por completo. Se llamaba Annie. En su primer día, por estar demasiado nerviosa, hizo el ridículo delante de todos. Las risas estallaron por toda la clase. Todos se burlaron, excepto John, que la miró con compasión, porque pensó que no pasaría mucho tiempo antes de que Annie acabara siendo acosada como él. Y, efectivamente, durante el recreo, cuando fue al baño, la detuvieron. Ella notó que uno de ellos tenía unos pies enormes, así que se inventó una historia en el acto. Dijo que últimamente había un monstruo que se dedicaba a coleccionar los pies grandes de las chicas. Después de decir eso, se marchó. Por la tarde comenzó la carrera. Ella era la única chica entre los participantes. Uno de los chicos quiso echarla diciendo que esa no era una competición para mujeres. El tímido John, en ese momento, reunió el valor y habló. Con la señal del árbitro, todos salieron corriendo con todas sus fuerzas. Aunque John llevaba unas zapatillas que no le quedaban bien, seguía liderando la carrera. Pero no se esperaba que, al instante siguiente, una figura lo adelantara de golpe arrebatándole el primer puesto. Luego Annie se acercó para darle la mano, pero John, todavía enfadado, rechazó ese gesto de buena voluntad. Lo que no imaginaba era que Annie resultara ser su nueva vecina. Aún así, John no le dio importancia y siguió refugiándose en su cuaderno de dibujos. Pero ese día, descubrió que su hermana pequeña había usado su cuaderno. Fue a reclamarle, y ambos acabaron discutiendo. El padre lo vio todo de un vistazo y entendió perfectamente lo ocurrido, pero no dijo nada. John obedeció y sacó la basura. No entendía por qué, si no había hecho nada malo, su padre siempre favorecía más a sus hermanas. Al ver la cercanía entre ellos, sintió un cariño que él jamás había recibido. Ese día en clase, John se quedó absorto mirando a la profesora de música. Justo en ese momento, Annie lo vio. John se sonrojó al instante y sintió una mezcla de vergüenza y enfado. No entendía por qué esa chica nueva siempre estaba tan pendiente de él, pero como tomaban la misma ruta al salir de la escuela, acababan subiendo al mismo autobús. Annie quería entrar en el mundo de John, pero él siempre la rechazaba con claridad, así que Annie decidió insistir con amabilidad. La amistad en la infancia es así de pura. Cuando aceptas a alguien, le entregas toda tu sinceridad. Infancias son así de puras. Cuando aceptas a alguien, entregas toda tu sinceridad. Jessie no solo terminó aceptando su compañía, sino que incluso le permitió ver su cuaderno. Ella comentó que era el cuaderno más impresionante que había visto, mejor que cualquier dibujo que conociera. Jessie fingió que aquello no le importaba, pero por dentro estaba eufórico. Era la primera vez en su vida que alguien lo elogiaba con tanta franqueza. Un día, después de clase, fueron a un bosque cercano. Una cuerda colgando sobre el río captó de inmediato su atención. Annie se agarró y se deslizó hasta el otro lado. John vio cómo Annie desaparecía, así que saltó tras ella sin pensarlo. Dejaron volar su imaginación, y pronto John sintió que los árboles a su alrededor cobraban vida. Y Leslie descubrió una casita destartalada que, pese a su aspecto, les pareció maravillosa. Se contaron que las libélulas eran guerreros en las copas de los árboles, y que aquella casita era un castillo abandonado, y que ellos dos habían sido enviados para rescatar a quienes estaban atrapados por la oscuridad. Aunque sabían que todo era fantasía, el mundo de John cambió por completo. Nunca había imaginado que una vida tan gris pudiera volverse tan fascinante. Solo hacía falta un poco de imaginación, y de eso a John nunca le faltaba. Desde ese día, John y Annie se volvieron inseparables. Una y otra vez recolectaban materiales, mejorando sin parar su base secreta. Y aunque Jess seguía soportando en silencio las trampas del matón de la escuela, ya no le afectaba, porque sabía que mientras regresara a esa base secreta después de clase, sus emociones encontrarían un desahogo completo. En ese momento, Annie parecía una princesa, y John se convirtió en su caballero protector, luchando juntos contra enemigos terribles. Subiendo hasta las ramas más altas, Annie dijo que veía un mundo de fantasía, pero John no lograba ver nada. Just close your eyes. Keep your mind wide open. Hasta que por fin, John vio el lugar del que Annie hablaba, Terabitia. Ese día era el cumpleaños de John. De camino a la escuela, Annie le dio un regalo muy valioso. Like it? It must have cost a fortune. What does matter what it costs? I don't know. Well, I can take it back and get a cheaper one if you want.
Thanks. A lot. También lo animó a acercarse a la profesora de música con valentía. Después de todo, si no temía a los monstruos, ¿qué podía asustarlo en este mundo? De pronto se dio cuenta de que aquello que antes lo atormentaba tanto, en realidad no era tan grave. Esa misma tarde, al salir de clase, usó los pinceles y pinturas que Annie le había regalado para decorar su pequeña cabaña. Y a medida que su imaginación crecía, esta vez vieron unas huellas gigantes de monstruo, pero no sintieron miedo, porque en su mundo imaginario, ellos eran invencibles. Por ejemplo, ese día, poseían una velocidad tan rápida como el viento. Al día siguiente, su padre atrapó un mapache y quiso matarlo de inmediato, pero el bondadoso John lo liberó en secreto. Su padre no entendió su comportamiento, ni tampoco aquellas explicaciones tan fantasiosas. Antes de dormir esa noche, el padre besó a la hermana pequeña, pero a él solo le dijo con frialdad que apagara la luz, y Jess sintió que todo en el mundo era terrible, y perdió interés incluso por sus fantasías con Leslie, convencido de que no podían cambiar nada de la realidad. Y cuando su hermana fue molestada, no intentó defenderla, porque sentía que nada tenía sentido. Sabía que, si peleaba, la escuela lo castigaría severamente. La vida de John estaba a punto de volver a aquella oscuridad y decadencia de siempre, hasta que un día, en el camino, vio a un cachorro esperando ser adoptado, y por fin, sus ojos volvieron a brillar. Ese día, mientras regresaban del bosque, de repente se desató una intensa lluvia, pero ninguno de los dos se quejó. Al contrario, se despidieron con alegría, esperando encontrarse de nuevo pronto. Jesse observó esa sonrisa bajo la lluvia, y poco a poco su corazón empezó a sentir algo distinto. Nunca imaginó que aquella sería la última vez que se verían. Al día siguiente era fin de semana, y su profesor de música lo invitó a visitar una exposición de arte. Emocionado, Jesse subió al coche del maestro. Al pasar por la casa de Leslie, pensó en invitarla a acompañarlo, pero finalmente decidió no hacerlo. Jesse vio muchas obras de arte que normalmente solo veía en la televisión. Cuando regresó a casa, satisfecho, su madre lo abrazó con fuerza. Fue entonces que se enteró de que antes habían estado buscándolo desesperadamente, temiendo que algo le hubiera pasado. What's going on? Your friend Leslie's dead. She drowned in a creek this morning. Apparently she tried to swim across on the road. You think she hit her head? No. No, it's not that kind of boat. It couldn't break. Wouldn't have. But it did. It's awesome. You're lying. Jesse salió corriendo, preocupado, y pronto se dio cuenta de que todo era cierto. No podía comprender cómo, después de apenas unas horas, todo había cambiado. Se esforzó por convencerse de que solo era una pesadilla, pero lo que siguió fue la funeral de Leslie. Su padre lo sostuvo con fuerza, y luego, con seriedad, le dijo unas palabras que marcaron a Jesse. You know, Leslie, you never had much luck making friends in her old school. We were hoping that when we moved out here, she would. She said if it wasn't for you. Just you're the best friend she's ever had. I want to thank you for that. Él no podía enfrentar todo aquello, porque sentía que la muerte de Leslie era su culpa. Si aquel día hubiera invitado a Leslie a la exposición, quizá todo habría sido distinto. Y cuando su dolor se transformó en rabia, empujó a su hermana pequeña, que empezó a llorar, y esta vez él no se contuvo. La profesora lo mandó a pasar un rato castigado en el pasillo, pero pronto ella salió, explicando que acababa de perder a su esposo, y entendía perfectamente cómo se sentía Jesse. El maestro continuó cantando canciones llenas de emoción, pero Jesse no tenía ánimo de escucharlas. Un día, después de clases, un antiguo compañero que solía molestarlo se sentó a su lado, pero Jesse no estaba listo para hacer nuevos amigos, y decidió ir solo a su escondite secreto. La cuerda sobre el río se había roto, y un árbol caído se había transformado en un puente improvisado. Pero cuando llegó al antiguo castillo, descubrió que todo estaba vacío, sin rastros de fantasía. Todo parecía irreal. Leslie? Leslie! Jesse buscó por todas partes, y finalmente escuchó un grito. Era su hermana. Ella dijo que lo había seguido por preocupación, pero Jesse pensó que ese lugar solo pertenecía a él y a Leslie, y que nadie podía irrumpir sin permiso. I said go home! Su hermana lloró desconsolada, pero Jesse no podía detenerse. Arrojó al río todos los materiales que Leslie le había dado, cuando de repente apareció el señor oscuro, no muy lejos. Jesse se levantó corriendo para escapar, pero tropezó y cayó al suelo. Jess. It's okay, Jess. It's okay, son. It's okay. Resultó que el temido señor oscuro no era otro que su propio padre. But it is. I didn't invite her to go to the museum with me. I didn't want to invite her. I wasn't there to go with her. It's my fault. It's not your fault. Era la primera vez que su padre le mostraba tanta cercanía, y el corazón dolorido de Jesse recibió un pequeño alivio. Esa noche, al llegar a casa, se disculpó con su hermana. I'm sorry. Y
se dio cuenta de que para ella él siempre sería el héroe capaz de vencer cualquier monstruo. Jessie se sintió profundamente conmovida. Al día siguiente, colocó el retrato de Leslie en una pequeña barca, esperando que ella pudiera conocer el mundo a través de él. Al ver el puente de madera bajo la cuerda rota, una idea surgió en su mente. Alcanzó al padre de Leslie, que estaba mudándose, y le pidió si podía quedarse con las tablas restantes. Con su aprobación, Jessie reparó y mejoró su antiguo escondite secreto. Pasó el tiempo y finalmente llevó a su hermana a lo profundo del bosque. Debajo de un escudo, una pasarela de madera y liana se alzaba majestuosa. Le colocó una corona de flores a su hermana, enseñándole a abrir su corazón y usar el poder de la fantasía. A esa edad, a ella nunca le faltaba imaginación, y pronto la corona de flores se transformó en una verdadera corona. Ella misma se convirtió en la nueva gobernante de Trevia, y aquel sencillo puente de madera se transformó poco a poco en el puente hacia un mundo de ensueño. Todo lo que ella imaginaba se volvió realidad, y los gigantescos guardianes del bosque le entregaron la corona a Jessie. Entre el aplauso de innumerables habitantes, ellos finalmente se adueñaron de todo el reino.